Hola, ¿qué tal compañeros y docente? Mi nombre es Jorge López Cruz, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión para presentarles este video sobre la creatividad del ser humano correspondiente a la actividad 1 de la asignatura Creatividad e Innovación Empresarial. Introducción. La creatividad es de suma importancia para los seres humanos, ya que a través de su aplicación es posible encontrar soluciones a los retos que se nos presentan de forma cotidiana, ya sea a nivel personal, laboral, profesional, etc. De acuerdo con ARCA, produce los siguientes beneficios: eleva la autoestima, aumenta la conciencia de uno mismo, desarrolla la comunicación, favorece la socialización, fomenta la integridad. Por lo que en la presente actividad veremos algunos conceptos de creatividad, el proceso creativo, los tipos de bloqueo que obstaculizan a la creatividad, la importancia de incentivar la creatividad a nivel empresarial y algunos ejemplos de creatividad a nivel nacional y mundial. ¿Qué es la creatividad? Villamizar cita el concepto de creatividad de acuerdo con varios autores. Por ejemplo, Gervilla nos dice que es la capacidad humana de engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad. Stenberg y Lubar nos dicen que la creatividad incluye la confluencia de 6 elementos relacionados entre sí: las aptitudes intelectuales, los conocimientos, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el contexto. Por su parte, Gardner nos dice que es el individuo creativo, es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o detiene cuestiones nuevas en un campo de modo que al principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. De acuerdo con todos los conceptos antes mencionados, podemos definir la creatividad como un conjunto de habilidades de pensamiento que involucran procesos cognitivos cuyo resultado es generar algo nuevo, único y original. El proceso creativo. La creatividad logra darse a través de un proceso humano donde las capacidades y actitudes están en juego. Estas capacidades y actitudes en la creatividad son: dentro de las capacidades encontramos a la imaginación, la adaptación y flexibilidad, autonomía y toma de decisiones, capacidad intuitiva y perceptiva, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de asociación, orientación al reto, sensación de libertad, capacidad crítica, resistencia a la frustración, fluidez y originalidad. Dentro de las actitudes encontramos el interés por aprender, la curiosidad intelectual, el espíritu entusiasta, confianza y seguridad en uno mismo y la iniciativa. Fases del proceso creativo. De acuerdo con Mendoza, Graham Wallace publica en 1926 su obra llamada El arte del pensamiento, en donde presentó uno de los primeros modelos del proceso creativo, el cual vamos a describir a continuación. El proceso creativo consta de 5 fases. Fase 1. Preparación. Es donde se detecta el problema y se analiza cuidadosamente para identificar los aspectos que se tienen que resolver. Fase 2, llamada incubación. En esta fase se interioriza el problema, en donde el hemisferio derecho del cerebro entra en acción, el cual es el encargado de la imaginación y la creatividad. Y aunado con el inconsciente, se puede encontrar la solución al problema. Fase 3. Inmersión. Es el momento en que soñamos despiertos y relajados, propiciando que fluya la creación de ideas y posibles soluciones. En la fase 4, iluminación, es el momento donde aparentemente se está relajado y alejado del problema y llega la solución a este, dando una sensación de euforia. En la fase 5, llamada verificación, es donde se analiza y evalúa la idea obtenida con el fin de determinar si es la mejor solución al problema o se tiene que perfeccionar. A continuación veremos bloqueos que limitan la creatividad. Los bloqueos que obstaculizan a la creatividad son de corte interno y externo, y los cuales son los siguientes. Bloqueo emocional. Son los que están dentro de nosotros, tratándose de emociones que limitan significativamente a la creatividad, como el miedo a cometer errores, no confiar en nuestras capacidades, ansiedad por encontrar rápidamente una solución, entre otras. Bloqueo perceptivo. Se da principalmente por la incapacidad para analizar el problema desde distintos puntos de vista o con una visión estereotipada.
lo que ocasiona que solo veamos lo que queremos ver. Bloqueo ambiental. Este tipo de bloqueo se puede dar en lugares incómodos, donde se interrumpa constantemente, donde existan críticas negativas y falta de apoyo de los que nos rodean. Bloqueo cultural. Son aquellos que están relacionados con la educación, valores y costumbres de una sociedad, que se transmiten de generación en generación. La sociedad crea normas tanto de conducta como de pensamiento, mismas que se deben de obedecer, y en muchas ocasiones la obediencia ciega va en contra de la creatividad. Importancia de la creatividad en las empresas. Vamos a partir de que todos los seres humanos somos creativos. Con base en ello, es importante que existan en las empresas las condiciones necesarias para poder detonar la creatividad de sus colaboradores. Es por lo que se debe de evitar un clima organizacional adverso, liderazgos coercitivos, relaciones de poder, entre otros, los cuales generan los bloqueos a la creatividad. Las empresas reconocen la necesidad de contar con capital humano creativo. Sin embargo, en ocasiones no se le capacita para detonar dicha creatividad. De ahí que es necesario estimular el pensamiento crítico e intuitivo, lo que facilitaría la toma de decisiones y la resolución de problemas. Ahora veremos un ejemplo de creatividad a nivel nacional. Se trata de la empresa Cinépolis. Esta empresa nace en 1972 bajo el nombre de Cines Gemelos, pero no es sino hasta 1994 cuando aparece la marca Cinépolis, con un total de 820 cines en 17 países. Cinépolis opera 6.416 salas de cine 100% digitales en México y en 16 países. Hablando del tema de innovación y creatividad, Cinépolis introdujo en México el concepto de salas múltiplex tipo estadio, pantallas IMAX en las salas comerciales, salas VIP, salas junior, el programa de lealtad Club Cinépolis, la forma de pago Cinecash y los servicios de reserva y compra de boletos Cineticket. También es la primera cadena en Latinoamérica en implementar la numeración de butacas dentro de sus salas y es pionera en América al introducir la tecnología 4DX para vivir la experiencia en cuarta dimensión, con butacas con movimiento, aromas y efectos de luz y viento. Ejemplo de creatividad a nivel mundial. Se trata de la empresa Nike. En medio de la crisis de la pandemia del COVID-19, una de sus decisiones creativas fue adaptar una de sus líneas de producción para producir una mascarilla anti-COVID-19 junto con el equipo de la Universidad de Oregon, diseñando un modelo de producción simple de la mascarilla que permitiera la supervisión de las autoridades sanitarias en un lapso muy corto, por la urgencia de contar con mascarillas para la población. Lo que hicieron fue juntar el componente TPU que se presenta en sus suelas de sus zapatillas Nike Air, junto con otros materiales habituales de su ropa deportiva, como los tejidos acolchados y los cordones, para producir estas nuevas mascarillas anti-COVID-19. El objetivo fue obtener una protección de alto rendimiento y a la vez simplificar el modelo para asegurarse que los volúmenes de producción de las mascarillas pudieran ser altos y muy eficientes en el uso de materiales. Reflexiones sobre los bloqueos y obstáculos a la creatividad. Todas estas barreras, como la aceptación de los demás, temor al rechazo, temor de las estructuras sociales y empresariales, etc., nos pone más difícil la tarea de ser creativos. El enfrentarnos a algo nuevo nos paraliza y nos impide cambiar la forma de cómo se hacen las cosas. El miedo al fracaso o los prejuicios que tenemos ante las cosas nos impiden desarrollar nuestro proceso creativo. Estas barreras a la creatividad deben de ser traspasadas para poder realizar los cambios y mejoras, para poder pensar de manera creativa. Esto lo podemos lograr atacando los obstáculos, como la distracción, eliminándola aplicando las 5 S de los japoneses, ordenando y manteniendo nuestra área de trabajo limpia. Otro obstáculo como el miedo al fracaso lo podemos eliminar si lo aceptamos como parte del proceso y aprendemos de él. Y así ir enfrentando cada obstáculo y bloqueo que nos limita la creatividad hasta que podamos desarrollar nuestro proceso creativo. Conclusión. En la actualidad vivimos en una sociedad inmersa en una cultura del consumismo que se ha propagado a través de las redes sociales, el Internet, la televisión y otros medios de difusión masiva, lo que ha ocasionado que constantemente estemos distraídos y con ello dediquemos menos tiempo a pensar.
lo que ocasiona que generemos un número menor de nuevas ideas. De acuerdo con Bonilla, en la actualidad existe una escasez de ese instinto de producir, de crear soluciones y trabajar en ellas hasta hacerlas llegar al mercado. Hemos cambiado nuestro ingenio por una estabilidad aparente. Por lo antes dicho, es evidente que la creatividad la tenemos que fomentar diariamente a nivel personal, laboral, profesional, etc. A través del trabajo arduo, cambiando la manera en que percibimos las cosas, ampliar la visión de cómo las vemos, cuestionando ideas y costumbres, evitar formar prejuicios. Todo esto facilitará generar ideas, soluciones, productos o acciones que nos permitan obtener descubrimientos importantes. Muchas gracias por su atención a este video. Éxito en todas sus actividades.